Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Muy bien, damos gracias a Dios por estar nuevamente en Canal 8, tu nueva visión de Cable Sur, de aquí de Comalcalco, Tabasco. Dios bendiga a todas las familias que están esperando su programa, Las promesas de Dios. Dios les bendiga, hermano, nos da gusto saludarles por este medio. Gracias a Dios por los muchachos que se esfuerzan en este Canal 8 para que llegue la transmisión a sus hogares. Gracias a Dios por esta bendición. También por este medio damos gracias a Dios que nuestro hermano Agustín Guerrero está pendiente de todas las actividades que se llevan a cabo en este Canal 8. Hermano Agustín Guerrero, Dios le bendiga. Deseamos bendiciones para usted, para su amada esposa, y que Pan de Vida sea de gran bendición para todas las familias que consumimos este rico pan. No se les olvide consumir este pan. Tenemos una panadería aquí en Xochimilco, rumbo a Cunduacán. Tenemos otra panadería, allá en Cunduacán otra. Bien, pues usted puede disfrutar de este rico pan ahora que tenemos un tiempo agradable para tomarlo con un agradable y rico café. Pues Dios les bendiga por este medio, y saludamos a la licenciada Janet también, a su amado esposo, el ingeniero Breiner. Deseamos bendiciones para ellos. Y pues hermanos de la Iglesia Betel y su campo, Dios les bendiga, gusto en saludarles, esperamos que estén bien y firmes y adelante. La Iglesia Maranata de Paraíso, Tabasco también, que está pendiente de su programa, Las promesas de Dios. Dios les bendiga ricamente, hermanos, y a todas las familias de Puebla, de la ciudad de Puebla, el estado de Puebla, de muchos lugares. Deseamos que la palabra de Dios sea de gran bendición para todos ustedes. Pues hermanos, ya estamos en este lugar para traer un tema. Hoy vamos a hablar sobre elementos que traen bendición. Creo que ya con los 10 días que tenemos de este año nuevo, ya hemos experimentado qué bendiciones ya hemos recibido, qué bendiciones nos van a llegar. Todos deseamos prosperidad, todos deseamos bendiciones en este año, que gracias a Dios hoy tenemos ya 10 días de este año, y esperamos que Dios le conceda a todos ustedes, todas las familias, el pasaje bíblico que vamos a leer les motive para reflexionar, les motive para pensar, para que los elementos que nos hacen falta los pongamos en práctica, y de esa manera vendrán las promesas de Dios a derramarse sobre cada uno de nosotros. Pues vamos a la cita bíblica que tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a dar lectura, versículo 41 al 47. Una lectura bíblica muy conocida, pero vale la pena estudiar más acerca de este gran acontecimiento que sucedió cuando el Espíritu Santo se derramó en aquella iglesia. Aquel número de personas de 120 estaban esperando el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué bendiciones anhelamos para este año que ya hemos avanzado 10 días? Creo que nuestro deseo, nuestra meta es progresar y creer que las promesas de Dios se van a derramar en cada familia. Espero que usted, que ya está pendiente de su programa, le ayude para tratar de que estos elementos que traen bendición se derramen sobre su persona, sobre su hogar, su familia, y sean de gran bendición la palabra que vamos a tener el día de hoy. Vamos a la lectura bíblica, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Dice así la palabra de Dios: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición en este momento. Padre, te damos gracias por estar nuevamente en Canal 8. Gracias por las puertas que se nos abren para predicar tu palabra. Gracias también por las familias que están atentas ya en este horario para escuchar un tema que esperamos sea de mucha edificación para muchas familias, hogares, matrimonios, niños, jóvenes, adultos que están pendientes de este su programa. Permite Dios que la palabra sea de gran bendición para todos los que están ya atentos y los que más tarde escucharán tu palabra. Te lo ruego por medio de Jesús y que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora y siempre. Amén. Pues, hermanos, el tema que vamos a presentarles es muy importante. Esta cita bíblica que acabamos de leer es muy conocida de todo el pueblo cristiano. Cada vez que estamos estudiando la palabra de Dios o escuchamos un tema basado en Hechos capítulo 2, inmediatamente pensamos, el predicador va a hablar del Espíritu Santo, el predicador tendrá un tema interesante, tendremos palabra de Dios, tendremos una buena enseñanza. Espero que la enseñanza que ustedes hoy van a recibir a través de este medio les motive a todos. Todos iniciamos con nueva meta o nuevas metas. Nos proponemos cuando comenzamos un año nuevo, decimos en este año voy a hacer lo siguiente. Por ahí escribimos, anotamos lo que deseamos, pero el tiempo avanza y lo que escribimos lo echamos al olvido porque el tiempo no nos da el tiempo, no aprovechamos el tiempo y sucede que terminó un buen mes, 2 meses, 3 meses y vemos la hoja donde nos propusimos algunas metas para creer en que las bendiciones de Dios van a llegar a nuestro hogar, a nuestra familia, pero las promesas de Dios se detienen. ¿Por qué se detienen las promesas de Dios? Hay estorbos, algunos obstáculos que tratar de quitar de nuestro caminar para que las promesas de Dios se derramen sobre cada uno de nosotros. ¿Cuáles fueron los resultados el año pasado? El año que terminó. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos cuando escuchamos la palabra? Sea en el templo donde usted se congrega, estuvo perseverando por un buen tiempo, pero de repente surgió un problema y todo vino a descomponerse. Y cada persona, familia, empezó a decir, me voy a ausentar porque el problema no lo puedo resolver, el problema es grande, no podremos continuar la carrera y nos detenemos. ¿Y qué sucede cuando la persona tuvo en su inicio el anhelo de seguir, de crecer espiritualmente, de llegar a la meta que se había propuesto? Los obstáculos nos ayudan a bien. Dice la palabra de Dios que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, los problemas que han surgido en nuestro caminar tienen que ayudarnos para reflexionar. No podemos vivir sin problemas, no podemos vivir si no hay obstáculos. Cuando usted ha logrado un buen avance en la carrera cristiana y no ha tenido problemas, no ha tenido dificultades, dice, qué dichoso, qué bendición, no tengo problemas para seguir adelante. Pero de repente surge un problema y usted lo resuelve con la ayuda de Dios, el problema tiene solución, el problema al fin ya
se derrotó y continúa. Pero avanzando en el caminar, nuevamente otro tropiezo, encontramos otro problema. Y uno dice, pero ¿cómo? No puede ser que ya inicié mi carrera y yo estoy caminando, estoy avanzando y otro problema se me presenta. Llega el momento de desanimarse. No hay persona que no se haya desanimado, pero todos necesitamos un elemento que usar en ese momento para lograr la victoria sobre esa adversidad que está frente a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Bueno, le invito a que usted lea mucho el pasaje que le voy a mencionar, para que cuando usted tenga que enfrentarse a diferentes adversidades, a diferentes problemas en el caminar, usted pueda ser una persona obediente. Una persona obediente. Cuando Dios habló a Josué de que él tomaría a Jericó, Josué, por el momento, cuando le dijo Dios, tú vas a tomar la ciudad de Jericó, en el momento cuando Dios le dice a Josué que va a tomar la ciudad de Jericó, pensó en los problemas, pensó en los obstáculos. Si usted lee detenidamente el capítulo 6 de Josué, va a encontrar que Dios le da la victoria por medio de la obediencia. Cuando la palabra obediencia la escuchamos, ¿cuántas veces en nuestro corazón tenemos por ahí guardado algún detalle que nos está dañando? La incredulidad. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar en la vida cristiana es la incredulidad, es la duda. Pero ¿cómo voy a vencer los problemas si no tengo la herramienta, no tengo realmente con qué defenderme? Cuando Dios le dice a Josué, tú vas a tomar la ciudad de Jericó, la Biblia, cuando Dios habla con Josué y le da las indicaciones, ¿cómo nuestro Dios da indicaciones a Josué para tomar esa ciudad? Los espías que habían llegado antes de tomar a Jericó, hermanos, eran problemas grandes. Los muros eran tan altos que realmente aquellos muros eran un impedimento para que ellos tomaran la ciudad de Jericó. Dios habla a Josué en todo el capítulo 6. Le recomiendo, ahora que usted está pasando por una etapa de dificultades, tiene enfrente muros así de tamaño gigante como los muros de Jericó, y dice, creo que aquí me quedo, creo que no voy a avanzar porque los problemas son enormes, son altos, son gruesos y no creo lograr la victoria. Medite en el capítulo 6 de Josué, lea este capítulo con calma, léalo, siéntese, marque el texto que le va a ayudar, porque Dios le dijo a Josué en el versículo 7, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Qué bendición cuando la Biblia nos presenta, después de que Dios habló con Josué, Josué pone en práctica todo lo que Dios le dice a Josué. Usted va a encontrar en el capítulo 6 de Josué obediencia, obediencia. Por eso Dios le dice a Josué, vas a lograr una victoria, pero tienes que hacerlo de esta manera. Y entonces cuando Dios le dijo la manera, la forma, al estilo de Dios, cuando Dios le da indicaciones a Josué, inmediatamente Josué le dice al pueblo, Dios dice así, y vamos a poner en práctica
lo que Dios dice que hagamos. Cuando un pastor, Dios le da un mensaje, Dios le da una palabra para el pueblo que está bajo su responsabilidad, el siervo de Dios tiene que dar la palabra. El siervo de Dios tiene que dar el mensaje para que el pueblo de Dios que se va a reunir, se va a congregar en ese día de culto, escuche la palabra. Hay un momento de alabanza, hay un momento de adoración a Dios, pero también hay un momento donde se va a dar la palabra y viene el consejo de Dios. Ahora, estaremos atentos al mensaje, a la enseñanza que el pastor de la iglesia nos va a presentar. Y cuando estamos atentos, escuchando la palabra, tomamos nuestro lapicero, tomamos una hoja o un cuaderno y nuestra Biblia en nuestras manos. El pastor cita un acontecimiento en la Biblia, inmediatamente lo anoto, lo escribo, lo marco, porque me interesa saber qué voy a aprender más de este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque necesito creer en las promesas de Dios. Cuando Dios le dice a Josué, mira, tú tienes que hacer lo siguiente, vas a reunirte con el pueblo y vas a rodear la tierra o aquella ciudad. Dios le dice en el versículo 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 6 días, escuche bien, 6 días. Y entonces Dios le da lo que tiene que hacer Josué. Las instrucciones que recibe Josué, inmediatamente obedece. Josué le dijo al pueblo, dice Dios que con un grito los muros de Jericó se van a derrumbar. Pero vamos a darle diario una vuelta. Vamos a darle una vuelta diario a la ciudad. Dios va a hacer un milagro grande. El pueblo, cuando escuchaba a su líder llamado Josué, a todos les daba entusiasmo, había interés, había gozo, porque ya las bocinas estaban preparadas y el pueblo estaba listo para gritar, porque Josué le dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, cuando Dios da instrucciones, es importante que todos podamos entender lo que Dios nos aconseja. Algo importante, que en lo particular, en mi persona, cuando leo estas citas bíblicas y estoy meditando cómo Dios da indicaciones, y si nosotros, los que hoy estamos, gracias a Dios, vivos y tratando de continuar la carrera cristiana, tratando de recibir bendiciones de Dios, porque todos los días Dios nos bendice, todos los días Dios está con nosotros, pero ¿por qué hay estrés? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay un momento como de estresante? ¿Por qué? Porque algo no está funcionando bien dentro de nuestro ser, algo no está bien y necesitamos examinarnos. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo bendición? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está la falla? Vale la pena examinarnos. Dios, cuando da indicaciones a través de la palabra, necesitamos nosotros ser obedientes. Necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos enseña. Cuando usted lea muy cuidadosamente el capítulo 6 de Josué, se lo recomiendo, léalo completo. En mi Biblia, en este capítulo, yo tengo marcados mis textos favoritos que me ayudan en lo personal para pensar cómo Dios está hablando con su siervo Moisés y cómo Dios nos habla a través del pastor, a través del púlpito, cómo Dios tiene una palabra para nosotros, porque Dios quiere que las promesas que tiene preparadas se derramen sobre nosotros. Dios no quiere una familia miserable, Dios no quiere una iglesia pobre, Dios no quiere una iglesia paralítica, Dios no quiere una iglesia dividida, Dios no quiere una iglesia perezosa, Dios quiere una iglesia entusiasta, una iglesia motivada, una iglesia que le interese descubrir
¿Qué promesas tiene Dios en este año para nosotros? No nos vamos a conformar con las promesas que conocimos el año anterior. No nos vamos a quedar estancados con lo que recibimos y hasta ahí. No, necesitamos cada uno de nosotros aplicar a nuestra vida los elementos que traen bendición, Para pasar a otra cita bíblica, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel estaba escuchando a Josué. Cada vez que Josué le daba la palabra, el pueblo estaba atento, y llegó el día en que Josué le dice al pueblo: no vamos a tomar plata ni oro, de utensilio de bronce, de hierro, que estén en aquel lugar, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Así que prohibido, lo que vean hay que respetar, pero no vamos a contaminarnos, vamos a guardarnos, vamos a protegernos a través de la obediencia a Dios. Cuando Josué da la palabra final para ganar la batalla, versículo 20 de Josué 6, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¡Qué bendición! ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por eso es importante que usted, ahí donde se encuentra en casa, esté pensando ya en la palabra obediencia. La palabra obediencia, si usted ignora la voz de Dios, si usted menosprecia una enseñanza bíblica, si usted está sentado en una silla y su Santa Biblia en la mesa y se pone a estudiar la palabra y dice: esta cita no me conviene, voy a leer mejor esta cita, y también la cita bíblica que va a leer por segunda vez es una exhortación. También dice: no, voy a darle la vuelta, y empieza usted a evadir la voz de Dios grabada en esta página. Por favor, siéntese en un lugar seguro y dígale a Dios: Dios, háblame hoy a través de tu palabra. Señor, quiero poner en práctica tu palabra, quiero obedecer. Propóngase a decirle a Dios el día de hoy: Dios, yo quiero ser obediente, ya no quiero ser igual. Bien dice aquel canto que cantamos: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor, renuévame. Usted, hermana, hermano, amigos que están escuchando la palabra, necesitamos renovar nuestras fuerzas cada día. Necesitamos superar esas adversidades que continuamente están ahí tratando de arruinar nuestro crecimiento espiritual. Vamos a pararnos firmes y vamos a decirle a Dios: Señor, voy a tratar de obedecer tu palabra. Tu palabra me exhorta, tu palabra me edifica, tu palabra me consuela, pero ayúdame a ser un cristiano de primera. Ayúdame, Dios, a levantarme. No vale la pena vivir derrotado, no vale la pena vivir con un conformismo. Ya me conformé, soy conformista. No, yo quiero crecer en mi vida espiritual, pero todo depende de la obediencia. ¿Qué sucedió con la gente que escuchó la palabra? Bueno, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice la Biblia, recibieron la palabra, inmediatamente se dieron cuenta que era necesario el bautismo con agua. Amigos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de congregarse y no han dado el paso de obediencia? Uno dicen: es que no lo he sentido y yo voy a bautizarme cuando lo sienta. No es porque lo sientas, no es cuando digas: hoy sí creo que ya lo sentí. No, si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ya lo recibiste como el Señor de tu vida, puedes dar ese paso. La Biblia nos enseña que los que recibieron la palabra
fueron bautizados en aquel día como 3,000 personas. Por aquí termina de predicar Pedro y por acá los señores le dicen a Pedro, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, a los apóstoles varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La palabra nos ha llegado, la palabra nos ha quebrantado. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No pasó mucho tiempo, las personas habían sido tocadas por la obra del Espíritu Santo. La palabra que Pedro había quebrantado miles de corazones. Por eso ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos. Inmediatamente ellos se arrepintieron de sus pecados y dieron el paso de obediencia, obedecieron. ¿Cuánto tiempo tienes, joven, señorita, hermano adulto? ¿Has oído el Evangelio? El año que terminó, escuchaste la palabra. El año antepasado y pasado y demás años atrás, has escuchado palabra de Dios. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no das el paso? ¿Por qué no obedeces lo que está escrito? La Biblia nos dice de un hombre llamado Saulo de Tarso. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 encontramos este acontecimiento que dice así, si no lo conoces o si lo conoces, qué bueno. Dice Hechos 9, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa estar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tenemos en la Biblia otro acontecimiento. Una persona que perseguía a los cristianos, una persona que odiaba al Evangelio, una persona que no quería saber nada, absolutamente nada, con respecto a aquel gran personaje, Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús de Nazaret. Cuando Saulo de Tarso sabía de grupo de personas que adoraban a Jesús, que le cantaban a Jesús, inmediatamente venía odio a su corazón y entraba por las casas, y dice el capítulo 8, encontraba a hombres y a mujeres, y entonces arrastrando, dice el versículo 3 de Hechos 8, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Había un odio tan fuerte en Saulo de Tarso, que Dios, ese odio que tiene Saulo de Tarso, lo convierte en un potencial más adelante. Saulo de Tarso no sabía contra quién estaba peleando, no sabía que estaba maltratando al cuerpo de Cristo, y el dueño de la iglesia, que es Cristo, Cristo desciende para defender a su pueblo. Por eso en el capítulo 9, cuando hay un resplandor del cielo que rodeó a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso cayó de su cabalgadura porque iba con amenazas, llevaba una carta firmada por los sacerdotes para acabar con hombres y mujeres que habían creído en Jesucristo. Cuando sucede esto sobrenatural, la Biblia nos enseña que Saulo de Tarso, al escuchar la voz, mas sin ver a nadie, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. La Biblia dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tenemos acá entonces un testimonio de un hombre que se levantó atónito, perplejo, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Qué interesante es este relato bíblico. ¿Por qué tomamos
parte de este pasaje bíblico porque este señor, llamado Saulo de Tarso, quería acabar con el cristianismo. Vamos a un corte y luego regresamos para seguir hablando de este tema. Regresamos. Regresamos. Muy bien, gracias a Dios, continuamos con su programa en este hermoso día, elementos que traen bendición. Hermanos y amigos que están atentos al tema el día de hoy, aprendamos de Saulo de Tarso, porque lo vamos a tomar como un ejemplo porque él perseguía a la iglesia, maltrataba a la iglesia, pero nunca Saulo de Tarso se había imaginado que el Hijo de Dios le hablaría en un momento no agradable, porque él llevaba cartas firmadas para acabar con el cristianismo, pero sin embargo el Altísimo Dios, a través de su amado Hijo Jesucristo, hay un milagro sobrenatural, le rodea un resplandor de luz del cielo. En ese momento escuchó la voz de Jesús. Saulo de Tarso no conocía la voz de Jesús, sin embargo en ese momento algo sobrenatural sucedió en los oídos de Saulo de Tarso cuando escuchó su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella voz preciosa del Hijo de Dios, cuando llegó a los oídos de este Señor que llevaba amenazas para acabar con hombres y mujeres, la Biblia dice que él se puso a las órdenes de Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta es importante. Cuando dijo Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando, dice la Biblia, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora Saulo de Tarso iba a recibir órdenes. Amada iglesia, hermanos, siervos de Dios, los que comenzaron en este año a servir a Dios con anhelo, con ese deseo de progresar, de que su departamento de jóvenes, departamento de varones, de damas, iglesia, crezca. Hay que obedecer las órdenes de Jesús. Saulo de Tarso preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y vas a recibir órdenes. ¿Cuántas personas cristianas no les gusta recibir órdenes? Quieren ellos hacer lo que ellos creen, pero cuando el siervo de Dios les dice: hermano, hermana, tienes que hacer esto, tienes que esforzarte, tienes que buscar la manera de honrar a Dios, obedece a Dios. Mira, la obediencia trae bendición. ¿Por qué no avanzas en tu vida espiritual? ¿Por qué te has estancado? Porque no eres espiritual, eres natural, eres carnal. Recuerda que hay tres tipos de cristianos: el espiritual, el natural y el carnal. De esos tres, tú debes de ver dónde estás colocado o colocada. ¿Eres espiritual? ¿Eres natural? ¿O eres carnal? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no prosperas en tu vida espiritual? ¿Te has separado de Dios? Si estás separado de Dios, quiere decir que no hay unidad. Y acuérdate que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho en un pasaje muy conocido. Ustedes lo conocen, ustedes lo han escuchado. Jesús dijo en San Juan, capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, qué hermoso dice Jesús, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jóvenes, hermanos adultos, familias que están atentos al tema de hoy,
necesitamos, aparte de la obediencia, necesitamos la unidad. Unidad dentro de la congregación, unidad dentro de la iglesia. ¿Acaso no has aprendido aquel texto de Amós 3:3 que muchas veces lo hemos dicho y lo volvemos a repetir hoy? Dice Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entre Dios y nosotros y Dios, debe de haber unidad, debe de haber unidad. Entrando este primer día de este año, fue nuestra primera oración: Señor, quiero caminar de acuerdo contigo. Señor, quiero obedecerte a ti. Señor, por favor, ayúdame. Quiero, Dios, servirte, pero quiero que estemos unidos. Señor, guíame. Señor, háblame. Señor, dime cómo servirte cada día mejor. En la iglesia donde estás hoy funcionando como líder de la iglesia, si Dios te ha dado un cargo a través del pastor, ejércelo, practícalo, obedece la palabra, practica la unidad. Dile a Dios: Señor, con tu ayuda voy a desempeñar lo que me han encargado. Voy a tratar de que, así como dijo Josué, ¿te acuerdas de aquella cita bíblica cuando Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Qué bueno sería, familias, que hoy mantengan la unidad, papá, mamá e hijos, toda la familia, ir a la casa de Dios, unidos, sentarse en la misma banca. Dile al pastor de la iglesia: hermano, quiero sentarme con mi esposa, mis hijos, en este servicio, en este culto. Yo quiero estar con mi familia. No quiero que mis hijos estén saliendo y entrando. Quiero tenerlos aquí a mi lado para que juntos alabemos a Dios, para que juntos glorifiquemos tu santo nombre y escuchemos la palabra. Hermanos, buscar la manera de la unidad. Por eso cada creyente hoy tiene que orar para que en este año que Dios nos ha concedido ya, practicar la unidad. Cuando el pastor nos motive a orar el día de culto, de oración, vamos a tratar de asistir, vamos a tratar de vencer todo obstáculo, todo problema. Vamos a ir a la casa de Dios. Hoy es día de oración. Bueno, pues vamos toda la familia para que ganemos la batalla, derrumbemos los muros de Jericó que se están levantando contra nosotros, porque hay gigantes que quieren aplastarnos, hay gigantes que quieren devorarnos, pero si nos unimos a clamar a Dios, buscamos la unidad. Por eso la palabra del Señor nos dice en el Salmo muy conocido, todos lo sabemos, todos lo hemos leído infinidad de veces. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué necesitamos hoy, pueblo de Dios que está escuchando? Hermanos que están escuchando palabra de Dios, hoy necesitamos estar juntos, pero en armonía. Qué bonito será los días de servicio allí en tu lugar, en tu ciudad, en tu ranchería, donde estés, en aquel país. Procura levantarte, asistir a la reunión cristiana. Vamos a ganar la batalla, vamos a ser diferentes, vamos a clamar a Dios, vamos a demostrar la unidad. ¿Se acuerdan ustedes que hay un dicho, operación hormiga? Vamos a tratar de ser una operación hormiga. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Por eso la Biblia nos enseña acá en Proverbios, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice capítulo 6, versículo 6 al versículo 11. Quiero que leas la Biblia. Vamos a ver la unidad de las hormigas. La Biblia lo enseña. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo ha de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Quieres seguir en pobreza? ¿Quieres seguir en la ruina? ¿Quieres preocuparte siempre? ¿Quieres estar tronándote los dedos? ¿Quieres estar endeudándote? ¿Te parece fácil conseguir dinero al interés? ¿Te parece fácil resolver los problemas pidiendo prestado por acá y por allá? Hermano, ya no lo hagas. Detente, vea las promesas de Dios, vea la hormiga, oh perezoso. Dice la Escritura, vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo ha de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Qué palabra de exhortación nos presenta aquí la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6? Aprendamos, así que practiquemos la operación hormiga. Que hoy es día de culto, vamos a arreglarnos, vamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando nuestro enemigo, el adversario, vea mucha unidad dentro de la familia, vamos a tratar de ganar la batalla. Por eso la Biblia nos enseña que separado de Cristo nada podemos hacer. Tú y yo necesitamos mucho de Cristo. No podemos decirle al Señor Jesús, Señor, hoy día miércoles no te necesito. Todos los días necesitamos de Jesús. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Practica la unidad, trata de esforzarte, no dejes de congregarte. Procura la unidad dentro de la iglesia, trabajar juntos, orar juntos, alabar a Dios juntos. Y cuando todo se trate de orar, procura unirte a la oración. No estés distraído, no estés distraída con tu celular. Mira, ve a la casa de Dios, apaga tu celular, guárdalo por ahí por un momento. Dile a Dios, este tiempo es para ti. Este tiempo lo dedico para ti, Señor. Quiero estar en tu presencia. Quiero alabarte con todo mi corazón. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo quiero salir bendecido, quiero regresar a mi casa bendecido, bendecida, mi familia, mi hogar, todo. Yo quiero regresar a mi hogar bendecido. Señor, dame nuevas fuerzas. Señor, dame fuerzas de búfalo. Señor, dame alas de águila. Señor, dice tu palabra, los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Señor, vamos a levantar nuestras alas como las águilas. Señor, ayúdanos en este nuevo año a ser una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que esté haciendo temblar a los diablos, y no los diablos nos hagan temblar a nosotros, sino nosotros logremos una victoria sobre los demonios, una victoria sobre Satanás, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Agárrese de las promesas de Dios. Hermano, no sea débil, no sea cobarde. Anímese, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Levántese de ese estado espiritual en que ha estado por mucho tiempo. Ya no sea igual, ya no sea, por favor, piense en cambiar, piense en levantarse. Levántese de su pobreza miserable, levántese de esa pobreza espiritual en que ha caído. Debemos de ser creyentes de primera. Debemos de ser creyentes que estén unidos, sí, en la obra del Señor. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo vamos a organizar nuestro culto el día domingo en la mañana, en la tarde? Trataré de estar en la casa de Dios. Trataré de llegar y alabar a Dios con libertad, porque dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios por esta palabra. Por eso cuando usted llegue a la casa de Dios, procure lo que dice este salmo. Lo conocemos, pero quiero leerlo para ustedes.
que están a cierta distancia. Dice el Salmo 95, escuche bien, ¿cómo vamos a llegar a la casa de Dios? Vamos a llegar en obediencia, vamos a llegar en unidad. Y dice el 95, Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Dice el 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano, si oyeres hoy su voz. Qué importante, amigos, hermanos, que están atentos a la palabra. Repito el 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Hermano, haz lo que dice la Biblia, haz lo que Dios nos enseña a través de la palabra, practica la unidad, ve a la casa de Dios, ve al altar. En el altar es un encuentro con Dios. Esfuérzate y sé valiente, busca la unidad. Y por último, persevera en la iglesia, no te alejes. Que tienes problemas, ¿quién no tiene problemas en este tiempo? En este tiempo, hermanos, hay muchos problemas en las iglesias, iglesias indiferentes, iglesias apáticas, iglesias pleitistas, iglesias donde hay mucho chisme, hay cosas feas. Qué triste, pero tienes que esforzarte, tienes que luchar para mantenerte. Sé fiel al Señor donde te congregas. No es fácil, yo te entiendo, yo te comprendo que no es fácil, porque ya no tienes el interés, el amor hacia la perseverancia. Pero te invito a que pongas tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Si es muy grave la situación, pues entonces busca otra iglesia. Pero si no es muy grave la situación, trata de vencer el obstáculo, trata de vencer el problema y congrégate otra vez. Pero si es delicado, entonces dile a Dios, guíame dónde me voy a congregar. Pero no te pierdas, no te pierdas. Pregúntale a Dios, Señor, mira, en mi iglesia tenemos estas cosas que, pues Señor, tú sabes cómo son y cómo están. Pero Dios, yo quiero oír tu palabra. No quiero alejarme, no quiero perderme, no quiero secarme espiritualmente. Señor, yo quiero alimentarme, yo quiero oír palabra de Dios. Señor, guíame dónde tengo que estar. Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar para perseverar en el camino que has tomado. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para concluir el mensaje el día de hoy, recuerda que necesitamos los elementos que traen bendición a nuestra vida. Ya comenzamos 10 días de este año. Bueno, pues vamos a decirle a Dios, Señor, 10 días que no he experimentado algo nuevo. 10 días, Señor, en que pues no sé qué pasa, por qué no tengo bendición, por qué no tengo, Señor, lo que tú quieres que tenga. Señor, ayúdame a descubrir dónde está el mal. Ayúdame, Dios, para investigar qué debo hacer. Voy a examinar mi vida. Sí, trata de examinarte. No le eche la culpa al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda, al que está atrás, el que está frente. Dile a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Saulo de Tarso le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te encuentras acorralado de tantos problemas? ¿Te encuentras en una situación muy complicada y no sabes qué hacer? Te invito a que platiques con Dios. Habla con Dios, Dios te dará la salida. Dios te va a dar la respuesta que tanto necesitas.
Pero dice Dios en su palabra, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humíllate ante Dios. Te aconsejo que dobles tus rodillas. Si lo puedes hacer hoy, en este momento, adelante. Vamos a orar por ti para que Dios te ayude y te congregues. No dejes de congregarte. ¿Por qué insisto sobre esto? Tal vez para muchos sea muy repetitivo lo que voy a leer contigo, pero es palabra de Dios y yo no puedo darte un consejo diferente al que Dios nos va a dar a través de la palabra. Escucha el consejo que está en Hebreos capítulo 10, el versículo 22, 23, 24 y 25. Y con esto quiero culminar. Por favor, persevera. Levántate, levántate, levántate con la ayuda del Señor. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. No dejes de congregarte. Busca la manera. Trata de congregarte con la ayuda de Dios. Escucha lo que dice Dios. Hebreos 10, versículo 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesús viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Hermanita, hermanitos, hermanos, amigos que han escuchado palabra de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ya no es tiempo de pelear, ya no es tiempo de estar así, contratiempos en la iglesia. Es tiempo de reconciliarnos, es tiempo del perdón, es tiempo de levantarnos y decirle: Dios, esos muros de Jericó que se han levantado, Señor, ven a derribarlos, Señor. ¿Por qué sufro espiritualmente? ¿Por qué me estoy secando espiritualmente? Señor, dame nuevas fuerzas, perdona mis pecados, perdona, Señor, mis iniquidades, perdona, Señor, que me haya retirado de la iglesia, perdóname, ayúdame, Señor, a volver, a regresar a mi casa. Así como dijo el muchacho pródigo, me levantaré y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que, hermano, amigo, familia, levántense, vuelvan al camino de Dios, porque si están fuera del camino de Dios y llegan a morir, se van a perder y para siempre. Por eso, si hoy escuchaste palabra de Dios, si hoy escuchaste un buen consejo, dale gracias a Dios, porque a través de este canal 8 de televisión y a través de este predicador, Dios ha hablado a tu vida. Dile a Dios gracias, ayúdame a levantarme, ayúdame a ser fiel, ayúdame a honrarte, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Oramos a Dios y enseguida daremos lectura a los saludos. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Vamos a orar, que Dios te anime, que Dios te motive y fiel al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que mis hermanos, amigos, escucharon el día de hoy. Espero que mis hermanos desanimados puedan levantarse, puedan congregarse. Señor, tú sabes la situación en que ellos están pasando, si es muy delicado lo que ellos pasan, pues Dios, que busquen en otro lugar la palabra, pero que no se sequen, que no se marchiten. Señor, ayúdales, guíalos con tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, guía a las familias que hoy estuvieron atentos al tema. Espero que la palabra les ayude a reflexionar y que ninguno de ellos se pierda. Bendice sus vidas, sus hogares, y que tu Espíritu Santo los guíe para ser un pueblo obediente, haya unidad y perseveren en tu camino. Dice tu palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues, hermanos, gracias a Dios, a mi sobrina que ha mandado
estos mensajes. Amparo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y saludamos a Leticia Espinosa, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias por tus saludos. Hermano Andrés López, bendiciones, pastor. Hermano Andrés, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y bendiciones, hermana Ceci Ponce, dice amén. Saludos, hermano, desde Puebla. ¿Cómo tratar ese tema con los jóvenes conformistas? Dios le bendiga. Bueno, pues hay que preparar un tema exclusivo a jóvenes y Dios les va a ayudar. Janet Osorio dice, saludos, pastor, esposa Martita de parte de Miri, que Dios les bendiga. Gracias, hermana Janet Osorio y de Miri, por sus saludos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermano Oscar de Montesión, hermano, saludos. Dios le bendiga, hermano Oscar, qué bueno que ha escuchado la palabra de Dios. Bendiciones para usted, su esposa, su muchacha y su pastor y toda la iglesia de Montesión. Hermano Michel Pantaleón de Acapulco, Guerrero, Dios le bendiga. Bendiciones. Hermano Abraham Ojeda, Dios le bendiga. Hermana Maribel Serrano de Atoyatempan, Dios le bendiga. Hermano Sebas Pérez, Dios te bendiga. Key Hernández, Dios le bendiga. Dalia Coyol, David Espinosa, Dios bendiga a esta gran lista de hermanos. José, Verónica, Álvaro, Jenny Carrasco. Hermano José, Dios le bendiga. Hermana Verónica, hermano Alvarado, Jenny Carrasco. Dios les bendiga a todos. Y tenemos a la hermana Ita Pulido, Dios le bendiga. Hermano Mero Magaña, Dios le bendiga. Paco, Dios te bendiga. Luz Peralta, Dios te bendiga. Ruth Espinosa, Dios te bendiga. Aries Ángel, Dios les bendiga. Tenemos aquí a Macías Bonfil, Dios te bendiga. Gusto en saludarte. Belén Clatelpa, hermana, Dios le bendiga. Cristi Macías, Saile Sánchez, Dios bendiga a este gran número de hermanas que nos han saludado. Nieves Linares dice, Dios le bendiga, hermano. Hermana Nieves, Dios le bendiga y le colme de muchas bendiciones. María Esther León dice, buenos días, pastor. Dios le bendiga. Gracias, María Esther. Dios te bendiga. Bendiciones, un abrazo. Y gracias a Dios por todos los hermanos que escucharon hoy la palabra de Dios. Y tenemos por acá también al hermano Justo Sánchez. Hermano, Dios le bendiga. Saludos al pastor Gerardo, que Dios lo siga usando para dar mensajes a la familia, de parte de la familia Sánchez Magaña. Dios bendiga a la familia Sánchez Magaña. Y tenemos a Loli Dávila, envía saludos. Gracias, hermana Loli. Gracias, gracias. Dice también, gracias por compartir el mensaje de Dios. Me ha hablado, oren por mí, por favor. Bueno, pues vamos a orar por esta hermanita. Tenemos María Bautista, dice, hermano, Dios les bendiga. Saludos, pastor. Y su amada esposa, que Dios les fortalezca. Quiero pedirle que me ayude a orar por mi hijo José Luis. Soy madre soltera y tengo 2 hijas y siento que ya no puedo. Con José Luis es muy rebelde. Bueno, pues vamos a orar por este muchachito José Luis, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Claro que sí, hermana. Cuando estemos en el templo voy a dar a conocer su petición. Pues, hermanos, es todo por hoy. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias, un abrazo para todos, bendiciones, y recuerde los elementos que traen bendición: obedecer, unidad y perseverancia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa, Las Promesas de Dios.